Bienvenidos a Dos Capricornios y un Libro, un podcast de entretenimiento literario. Yo soy Sergio y en esta ocasión les traigo mis comentarios sobre el libro Terror en las calles del autor peruano Lenin Solano Ambía. Quizás antes que nada, sí, aquí merecemos quizás un espacio porque creo que la última vez que subimos un episodio fue hace ya un par de semanas, quizás 3 semanas, entonces unas disculpas por eso. Habíamos dicho que íbamos a subir semana tras semana, pero pues hubo unos pequeños percances, unos inconvenientes que nos hicieron aplazar las grabaciones de estas reseñas, pero bueno, ya estamos aquí. Vamos a ver si podemos subir la siguiente reseña la siguiente semana o si no en 2 semanas. Ok, entonces vamos viendo eso porque también estamos preparando la segunda temporada, entonces ya nos hemos acumulado de cosas, pero bueno, esperemos que esas reseñas puedan seguir saliendo hasta que esté ya lista la segunda temporada. Bueno, quería solo hacer ese paréntesis. Entonces ya empecemos con la reseña. Bueno, como siempre, un poco de biografía del autor. El autor del libro Terror en las calles se llama Lenin Solano Ambía. Él nació en Lima en el año de 1983. Estudió literatura en la Universidad San Marcos y se tituló como magíster en literatura francesa en la Universidad La Sorbona de París. De hecho, él reside en París desde el año 2009, año en que fue becado para estudiar su maestría por 2 años. Llegados los 2 años, el autor nos dice que prolongó su carta de residencia y pues, bueno, supongo que la fue prolongando o ya obtuvo tuvo a lo mejor otro permiso, no sé, pero la cosa es que ya está residiendo en Francia desde hace 14 años, desde el año 2009. Pero claro, siempre yendo y viniendo, no siempre está visitando Perú, supongo que porque tiene acá familia y además tampoco quiere perder ese contacto, ¿no? De hecho, estuvo aquí en la Feria Internacional del Libro. El 28 de julio estuvo presentando su colección de novela policial, que consistía en 3 novelas: Cementerio Perlacheis, No les reces a los muertos y Asesinato entre pinturas. Además que el mes pasado, el 14 de agosto, participó también en un conversatorio sobre el fomento o la difusión de la lectura en el Instituto Educativo 3098 César Vallejo de Ancón. Hasta donde yo tengo entendido, él es profesor de español en Francia, y digo que hasta donde yo tengo entendido porque he revisado y he visto algunas entrevistas que ha dado el autor. La última que pude encontrar fue hace ya un par de años, entonces hasta ese momento era aún profesor. Supongo que, bueno, a lo mejor podría seguir ejerciendo la docencia. Hasta la fecha, el autor ya tiene varios libros publicados, comenzando con Carta a una mujer ausente, del año 2008, luego la novela llamada No les reces a los muertos, del año 2011, luego otra novela, Cementerio Perlacheis, del 2014. Con esta novela, el autor quedó en segundo lugar en el 6º concurso de novela breve organizado por la Cámara Peruana del Libro. Otro libro que tiene es una novela que se llama Muerte en la Ciudad Luz, del año 2018, entre otros varios en realidad. Ya pasando con el libro en sí, el libro es de Ediciones Halcón de Fuego y también de Apogeo Editorial. Yo tengo la primera edición, fue publicada en agosto del 2017. Se trata de un tomo de 61 páginas, que es bastante pequeño, la verdad. Es un libro bastante ligero y delgado, o sea, es fácil de leer. Consiste en 2 historias, son básicamente 2 cuentos. Al inicio de cada historia tiene una ilustración, que en la primera historia me parece que funciona un poco mejor que en la segunda. La imagen de la segunda historia me parece que podría haber sido un poquito mejor. Me parece que no transmite mucho de lo que sucede, de lo que nos cuenta. Además que la imagen no es del todo nítida, o sea, no se ve muy bien. O sea, sí, me parece que sí es un tipo de espectro, como que está, digamos, acosando a un personaje, pero como se ve todo negro y además la imagen está también en blanco y negro, me parece que no se logra apreciar muy bien del todo. La primera historia se llama No todos tienen un mismo precio. Esta historia nos la cuenta el personaje de Leonardo en primera persona. Sucede que Leonardo es un peruano que reside en Francia.
pero que ahora se encuentra en Perú por unas semanas ya que está de vacaciones. Un día, estando en Perú, conoce a una joven llamada Violeta, a quien invita a tomar un café al día siguiente. Ellos se encuentran por la tarde y pues la pasan bien por varias horas y terminan en un hotel donde tienen una aventura, digámoslo así. Sin embargo, las cosas no salen como planeaba, pues esa noche tan ansiada termina en una, digamos, una pesadilla de índole un tanto sexual, básicamente. Lo que se imaginan que es lo peor que podría suceder en una noche así, pues sucede, ¿ok? Violeta ya se va por su cuenta, sollozando un tanto incómoda, y Leonardo también se retira para intentar olvidar lo que acaba de suceder. Ya manejando de regreso a casa, Leonardo tiene un encuentro, o mejor dicho, un par de encuentros, digamos, extraños o fantásticos con la policía. Me parece que hay un giro decente en el final. La segunda historia se llama Visiones de un poeta muerto. Esta segunda historia está contada por un narrador ahora en tercera persona. El personaje principal se llama Jaime Romero. Es un joven que estudia lingüística y literatura en la Universidad Católica. A Jaime sus compañeros lo llaman el poeta muerto. Un día de esos, Jaime se encuentra en un cine en el que proyectan películas para adultos y es testigo de un horrendo crimen que parece tener motivaciones pasionales. La impresión fue tal que Jaime empieza a tener visiones de la víctima. Después de unos días, otra muerte se lleva a cabo en presencia de Jaime. Él no es victimario, simplemente es testigo. Nuevamente Jaime empieza a tener visiones con esta nueva víctima. Después sucede otro crimen y pasa lo mismo. Si bien todas las muertes son hechos fortuitos, el punto común es uno: la presencia de Jaime. Jaime es perseguido o acosado por estos fantasmas, por lo que al final toma una decisión para solucionar estas visiones. Bueno, ya pasando al análisis propiamente, lo primero que debo mencionar creo que es quizás el género de terror, ¿no? Como ya mencionaba con la reseña que hice de Jamef de la novela Nuestros Benefactores, este género no es muy común, digamos, en mi repertorio, no es un género que suelo consumir. Es como que yo lo he vivido en 3 etapas, algo así, ¿no? Yo nunca he sido tan fan, digamos, de la literatura de terror. Recuerdo que la primera vez, el primer acercamiento que tuve fue en un evento que pude ver en una revista de la universidad. Pues ahí salió publicado que iba a haber un evento en el Parque Kennedy de Miraflores sobre literatura de terror. Y pues simplemente fue la primera vez que tomé conciencia de que había una literatura de terror, ¿no? Era como que, oye, ok, es cierto, ¿no? Es un género sobre el cual nunca me había puesto a pensar, sobre el cual nunca había leído, a pesar de que conocía obviamente de escritores como, no sé, Drácula, el mismo Edgar Allan Poe, o incluso Lovecraft. O sea, sí, supongo que sí, evidentemente sabía que existía la literatura de terror, pero simplemente nunca lo había concebido de esa manera, ¿no? Es leer específicamente literatura así. Y bueno, traigo a colación esta, digamos, primera experiencia porque no fue tan grata, la verdad. O sea, recuerdo que fue este evento, era un panel con varios escritores. Ellos conversaban del género en el Perú, porque era literatura de terror peruana. Y al final, pues, también hubo esta venta de libros. Ahí yo compré 2 libros, y son básicamente colecciones de cuentos de terror, precisamente de autores peruanos. Yo lo leí, pero la verdad no quedé tan satisfecho porque no le veía tanta sustancia en realidad a las lecturas o a los textos que había leído, ¿no? O sea, básicamente lo terrorífico que yo había encontrado simplemente era pues el lenguaje un tanto explícito, como que, oh, ok, el personaje dijo tal palabrota, ¿no? O el contenido también un tanto explícito, pero nada más. Para mí no había mucho como que fondo, mucha sustancia, no. Esa fue como que la primera experiencia, digamos, que tuve, entonces no fue tan grata. Luego quizás una segunda fue precisamente el libro de Jamef, que como, bueno, si habrán escuchado mi reseña del libro de Jamef, siento que tiene ahí sus toques, digamos, pero tampoco es que fue como que wow, fue ok, buena, una novela, sí, ligera de leer, agradable, que de todas maneras me cuesta catalogar como de terror propiamente, pero
pero bueno, algunos lo dirán que es así, ¿no? Y ya digamos esta tercera oportunidad en la que estoy leyendo un texto de terror. Y este sí es un libro que me ha gustado, principalmente porque la narración sí es bastante envolvente. Además, el autor se nota que tiene experiencia escribiendo, tiene experiencia con su pluma. Es una narración casi en vaivén, si le podemos llamar así, en el sentido de que va y viene, hay varios flashbacks y flash forwards. Básicamente no es como que te están contando una anécdota, pero para entender a cabalidad esa anécdota tienes que saber pues algunos antecedentes. Entonces hay como que una retrospectiva, pero al mismo tiempo hay un salto al futuro, como que a las consecuencias de esa anécdota. Entonces es bastante interesante cómo va construyendo y pintando la escena completa este autor. O sea, básicamente está explicando por qué este personaje está donde está, por qué se encuentra donde se encuentra, y la verdad me encantó, ¿no? Bueno, la verdad, una historia más que otra. La primera historia en realidad fue la que menos me gustó, y no necesariamente porque haya estado mal escrita, porque como digo, el autor se nota que sabe escribir, maneja bien estas emociones. Yo creo que, por ejemplo, como decía, a diferencia de estos primeros cuentos que yo había leído, en que solo lo terrorífico, como lo estábamos llamando, está en el lenguaje explícito o el contenido explícito, acá me parece que el autor sí trabaja el suspenso, sí trabaja la intriga. Entonces, por eso sí me gustó, sobre todo el segundo cuento. La primera historia me recuerda un poco, tan solo un poco, ok, un poquito, ok, algunos cuentos de Cortázar, ¿no? Recuerdo que en unas clases de literatura hispanoamericana contemporánea que llevé con la profesora Cecilia Esparza, ¿no? de la Universidad Católica, recuerdo exactamente cuando nos dijo que en Cortázar lo fantástico básicamente encuentra lugar dentro de lo cotidiano, ¿no? Por ejemplo, recuerdo el texto en el que este personaje se está colocando una chaqueta, ¿no? Creo que es el cuento de No se culpa a nadie, ¿no? Es el cuento de No se culpa a nadie, y es básicamente un muchacho, una persona que se está colocando un polo, una chaqueta, pero se enreda de tal modo, o sea, tan, la verdad, digamos, extraño, que termina cayendo por la ventana. Entonces es una cosa súper así extraña, extravagante, pero que sucede cuando este personaje está intentando vestirse, tan solo colocarse un polo, una polera encima, ¿no? Entonces Cortázar tiene estos elementos un tanto fantásticos, como que interrumpen esta cotidianeidad de la vida, ¿no? Entonces me parece que la primera historia también es un poco así, ¿no? Y no digo nuevamente, y no traigo a colación a Cortázar diciendo que está mal, ¿no? Simplemente diciendo que, ok, creo que nadie catalogaría a Cortázar como un autor de terror, ¿no? Entonces lo mismo digo aquí. Yo leí, yo compré y me aproximé a este texto, a este libro, pensando pues, ok, si me dicen que es una literatura de terror, pues a ver, ¿qué tal?, ¿no? Y el primer cuento, yo no lo catalogaría precisamente bajo el género de terror, ok, sí, quizás un poco fantástico, en el sentido un poco aquí, como ya mencionaba Cortázar, como que dentro de esta cotidianidad, porque finalmente el personaje que se llamaba Leonardo, nos está contando su experiencia, una anécdota, pero esa anécdota tiene cierto elemento fantástico, pero más allá de eso creo que no podía considerarse género del horror o terror, al menos para mí. Entonces me quedé un poco decepcionado en ese sentido. No esperaba encontrar otra cosa, pero no por eso quiero decir que el escrito o el texto me haya parecido que esté mal hecho, ¿no? Al contrario, me parece que, como ya dije, el autor sí maneja bastante bien las herramientas que tiene como escritor. Además, ya relacionando esta reseña quizás con algún contenido previo, hablábamos, por ejemplo, recuerdo en la primera temporada, los dos últimos episodios, hablamos de Gabriel García Márquez y de Vargas Llosa, ¿no? La ciudad de los perros y El coronel no tiene quien le escriba, y hablábamos también de estos autores que básicamente ficcionalizan sus experiencias, ¿no? Veíamos que Gabriel García Márquez, para crear esta novela de El coronel no tiene quien le escriba, pues tomó partes de su propia vida,
¿no? Su abuelo había sido veterano de guerra, estaba esperando su pensión, nunca le llegó. El propio Gabo, también cuando escapa de Colombia por toda la violencia y se va a Francia, también el periódico en el cual estaba trabajando es clausurado, él está esperando su paga, tampoco le llega, ¿no? Entonces también está pasando por estas penurias económicas. Entonces por ahí también recoge un poco su experiencia para escribir el coronel. Y también el caso de Vargas Llosa, que en La Ciudad de los Perros precisamente recoge su propia experiencia en el Colegio Militar Leoncio Prado, pero a partir de ella pues ficcionaliza y nos presenta una historia, una novela, precisamente ficción, ¿no? O sea, a partir de un hecho real ellos terminan creando algo, una historia paralela, digamos, ¿no? Entonces, para también separarlo y no tomarlo como una autobiografía. Al parecer, Lenin Solano también, bueno, parece que lo hace en la primera historia. En el cuento no todos tienen un mismo precio, que es el primero de este pequeño tomo de Terror en las calles. Porque, a ver, veamos. Su primera historia está contada desde una voz en primera persona. Además, el personaje se llama Leonardo. O sea que desde el nombre podemos notar cierta referencia a su persona, ¿no? Quizás Lenin, Leonardo. Bueno, por ahí hay ciertas similitudes. Además, sabemos que Leonardo, y esto creo que no lo he mencionado antes, pero el personaje de Leonardo es un profesor de español en Francia, ¿no? Tal como Lenin, ¿no? Que viene a Perú por vacaciones. Entonces, pues el paralelismo está ahí. Claro que no estoy asegurando de que esto lo haya pasado el autor, pues finalmente yo no lo conozco, no he escuchado ninguna declaración o entrevista en la que él diga pues que este cuento está basado en su vida. Tan solo estoy diciendo o especulo basándome en lo que conocemos del autor, y solo digo que pues si a fin de cuentas él dijera que sí, efectivamente eso fue algo que me pasó, pues no me sorprendería, ¿no? Nada más. Bueno, a excepción quizás del final en el que parece que hay ciertos policías fantasmas, ¿no? Bueno, este elemento fantástico que ya he mencionado, ¿no? Pero me parece que puede rastrearse un poquito en la experiencia del autor. Y ahora, pasando ya a la segunda historia, esta ya está contada en tercera persona y, como ya pude mencionar, me gustó mucho más, especialmente porque es que no es que me haya provocado necesariamente miedo o terror, pero sí me causó cierto, digamos, suspenso o intriga, ¿no? O sea, yo sí quería saber, ok, ¿qué está pasando acá? ¿Qué va a pasar después? ¿No? ¿Acaso el personaje está perdiendo la razón? ¿O verdaderamente estos eventos, digamos, sobrenaturales le están ocurriendo? Entonces, cómo lo construyó y cómo va desarrollando la historia me parece que pues lo hace de una manera formidable, ¿no? Y además esta historia pues me parece que sí puede ir catalogada como género de quizás terror, ¿no? Entonces ahí fue como que cumplió un poquito lo que me prometía el título y me prometía la portada, ¿no? Porque la portada quizás también puede, si uno la ve, o sea, sí podría esperarse que pues sea un tanto terrorífica, por decir. Y me parece que sí cumplió. Y algo que también debemos, o bueno, que yo puedo destacar en este libro, o bueno, en todas las obras del autor en realidad, y no es que las haya leído, pero sí tengo conocimiento de que suele utilizar o reciclar, por decirlo así, personajes, y ese es el caso del personaje del teniente Martínez, ¿no? Del policía que investiga en esta segunda historia, investiga justamente los sucesos que están llevándose a cabo alrededor del personaje de Jaime, pero también aparece en el primer cuento como el policía que, digamos, que le coloca la multa al personaje de Leonardo. Y además este personaje también aparece en Cementerio Perla-Chase, en El asesino de Notre Dame y también en Muerte en la Ciudad Luz, ¿no? Entonces es un personaje recurrente que es peruano, pero por ejemplo en Muerte en la Ciudad Luz y me parece que también en Cementerio Perla-Chase se trata de
simplemente un peruano que está trabajando y ha migrado a Francia, ¿no? Entonces, por ahí también, bueno, quizás el autor está basando un poco ese personaje en su propia experiencia como migrante. Pero nuevamente, quizás tan solo está tomando ciertos aspectos de su propia vida y su propia biografía, tan solo para enriquecer y construir personajes, ¿no? Pero nuevamente, no quiere decir que Leonardo sea Lenin, no estoy diciendo que el teniente Martínez sea Lenin, obviamente que no. Y bueno, ya para si no ir cerrando esta reseña, si a lo mejor a ustedes les gusta el género de terror en la literatura, pues les podrían también revisar este libro. Como digo, quizás el segundo cuento, el de Visiones de un poeta muerto, les pueda gustar un poquito más. No lo sé la verdad, porque como digo, no es que yo sea un experto en el género de terror, pero es mi humilde recomendación en este género, quizás un tanto nuevo para mí. Y bueno, así hemos llegado al final del episodio. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Recuerden que pueden escucharnos en el app de Podbean, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Spotify y también en YouTube. Nos pueden seguir en nuestro TikTok y nuestro Instagram. Y también escribirnos al correo doscapricorniosyunlibro@gmail.com. Y pues eso sería todo por mi parte. Y nuevamente muchas gracias. Chao, chao.